Mi madrastra engañó a mi papá con mi hermano mayor. Dime tú qué sentido le encuentras a esto, señora. ¿Por qué no fue a la calle, a la tienda a buscarse a alguien? ¿Por qué? No lo entiendo, mi cabeza no lo entiende. Pero bueno, yo les cuento el chisme y pues ya ustedes se encargan de opinar ahí en la parte. No olviden dejar su comentario y darle like a este video. No te cuesta nada, solo darle un like a este video, por favor. Y yo te voy a seguir contando historias. Así es un intercambio. Tú le das like y yo te sigo contando historias. Pero antes de comenzar con esta historia, rápidamente te recuerdo que tenemos un grupo, un canal de WhatsApp en donde te puedes unir. Aquí al lado va a estar apareciendo el código QR donde lo puedes escanear y puedes entrar. Y si no, en la parte de abajo te dejo el link. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Esta historia comienza así, por allá en el 2010, hermana, pues yo estaba muy chiquita, pero la verdad yo tenía una vida muy bonita porque tenía una familia perfecta. Tengo un hermano que me lleva como 14 años, es pues mi hermano mayor, solamente éramos mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. En ese momento mi papá era piloto y mi mamá, trabajaba en una empresa que es muy famosa y reconocida en mi país, pero en ese momento, en esos años del 2010 más o menos, era muchísimo más. Entonces ya te imaginarás cómo nos iba. La verdad nos iba bastante bien en todos los sentidos. En el aspecto económico, pues la verdad estábamos muy bien acomodados y aparte éramos una familia demasiado. Nos queríamos mucho y yo no me podía quejar en lo absoluto de mi vida. Era una vida literalmente perfecta. La desgracia comenzó por ahí en el 2014, hermana, cuando desafortunadamente mi mamá empezó a sentirse mal. Pero no creas que así como que mal, no. Muy mal, se empezó a deteriorar bastante, o sea, fue de un día para otro, hasta que le detectaron a mi mamá que desafortunadamente tenía cáncer de mama, pero ya en etapa terminal. El doctor nos dijo a mi hermano y a mí que pues a mi mamá no le quedaba mucho tiempo de vida y pues yo estaba demasiado triste porque te digo, en ese tiempo pues yo tenía menos edad, estaba muy chiquita y pues el saber que mi mamá ya no iba a estar con nosotros, pues no sabía cómo sentirme porque no era como que entendiera al 100% lo que estaba sucediendo, pero lo único que mi cabeza entendía era que mi mamá se iba a ir pronto de mi vida. En ese momento, cuando nos enteramos de lo de mi mamá, mi papá no estaba, como te digo, él era piloto y pues no se enteró. Hasta después que él regresa, se entera, va con nosotros y pues se entera de la noticia de que mi mamá pronto se iba a ir y que iba a fallecer y pues mi papá, obviamente para él fue un balde de agua fría enterarse de esto, de que su esposa pues pronto iba a morir. A raíz de esto mi papá cambió muchísimo. Mi papá de verdad se volvió más frío conmigo y con mi hermano, ya no nos hacía caso y pues todo el tiempo se la pasaba con mi mamá con justa razón. Mi papá estaba muy desesperado. Él intentó hacer absolutamente de todo para poder salvar a mi mamá. Claro que el dinero no era un problema, el dinero no era el tema, porque pues sí teníamos dinero para pagar lo que fuera necesario, las quimioterapias, los tratamientos y demás. El problema era que el cáncer ya estaba demasiado avanzado y pues ya no había nada más que hacer. Ay, hermana, pues 5 meses después nos dan la triste noticia de que mi mamá desgraciadamente falleció. Y lo más triste de todo fue que ella falleció 2 días antes de mi cumpleaños número 9. Desde ese momento no solamente mi padre cambió, sino mi vida completamente. Mi papá se volvió, voy a decir esto moviendo los labios, a sustancias, ya te imaginarás de cuáles, se volvió alcohólico. Era un papá completamente diferente, nos fuimos a la quiebra, nos quedamos sin dinero. Mi vida cambió, te lo juro, para mal, o sea, horrible. Aquí viene una parte muy difícil que voy a tratar de, pues, expresarme lo mejor posible. Bueno, como te digo, gracias a que mi papá se volvió alcohólico y demás, pues lo corrieron del trabajo, perdió el trabajo, perdimos muchísimo dinero. Y a ver, yo sé que van a decir, ay, que el dinero te importaba. No, hermana, pero pues una calidad de vida, o sea, la calidad de vida que llevábamos y de repente cambiarla, pues para una niña tan pequeña, pues era demasiado extraño, ¿no? Todo lo que estaba pasando y sobre todo ver cómo estaba tu papá de dañado por la muerte de mi mamá. Yo no sabía qué hacer, a él se le olvidaba que tenía 2 hijos, a mí y a mi hermano, que aunque ya fuera mayor y todo, pues se le olvidó que yo estaba ahí también. Yo tenía como 13 años cuando yo veía como toda esta situación que mi papá no cambiaba, o sea, fueron muchos años. Yo tuve que cambiarme a una escuela pública porque pues, digo que mi papá se quedó sin dinero para pagar mis colegiaturas. Hermana, cuando yo tenía 13 años,
estaba tan cansada, tan rota, tan dolida y tan mal por todo lo que estaba viviendo, haber perdido a mi mamá, a mi papá en esa situación, que yo intenté desvivirme. Y te voy a platicar cómo fue ese día, porque fue un día que pues cambió nuestras vidas, ¿no? Te digo, yo no aguantaba, un día me metí a bañar, agarré unas cositas así que tienen filo, y mi papá se dio cuenta que me tardé mucho en el baño, o sea, bañándome. Reaccionó, cuando él entró, pues sí alcancé a lastimarme, pero le habló rápidamente a una ambulancia, fueron por mí y afortunadamente sobreviví. Esto cambió completamente a mi papá, porque a partir de este momento mi papá decidió entrar a un centro de rehabilitación y cambiar por completo su vida. Bueno, mi papá tenía una gran amiga desde hace mucho tiempo, a la cual le vamos a poner Marisol. Ellos empezaron a salir, empezaron a hablar y mi papá decidió rehacer su vida y se casó con Marisol. Y así estuvimos como por 4 años, cuando Marisol en ese momento era un amor de persona. Era súper linda, nos adoraba y nosotros la adorábamos también. Un paréntesis que voy a hacer aquí. Para ese momento, hermana, mi hermano mayor ya era un hombre hecho y derecho. Él ya tenía casi los 30 años, yo tenía como 17 más o menos, estaba a punto de terminar la preparatoria. Este es un dato importante, o sea, más o menos para que te des cuenta de en qué etapa estábamos. Bueno, pues un día, para esto mi hermano ya estaba casado, ya tenía un hijo, ¿ok? Ya estaba casado con su esposa, todo chido, todo bien. Y un día llega mi cuñada, la esposa de mi hermano, y me dice, oye, ¿sabes qué? Tu hermano anda bien raro. Mi cuñada y yo nos la llevábamos súper bien y me contaba todo. Me dijo, tu hermano anda súper raro, no sé qué tiene últimamente, no sé, está muy extraño. Y yo le dije, ay, no te preocupes. Para ese momento, mi cuñada tenía 3 meses de embarazo de mi hermano, o sea, iba por el segundo hijo, ¿ok? Entonces ella me decía, no, es que está muy raro, no sé qué. Yo, no te preocupes. Yo trataba de darle ánimos, porque sí es cierto, sí se veía a mi hermano raro, pero yo trataba de darle ánimos porque, hermana, pues eran sus primeros meses de embarazo y sabemos que son los más peligrosos y yo no quería que ella se sintiera mal. Algo que se me olvidó decirte es que para esto yo estaba rentando un departamento y yo ya no vivía con mi papá porque mi papá se fue a vivir, pues obviamente con su esposa Marisol. Entonces yo quise dejarlo que hicieran su vida, porque mi papá iba a rehacer su vida y yo no quería como molestarlos, y pues como mi hermano ya estaba casado, pues yo decidí también rentar un departamento. Un día llego a mi casa, bueno, a la casa de mi papá, y me dice mi papá, oye, ¿qué crees? Me levanté y no estaba Marisol, se había llevado sus cosas. Y yo, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo que se fue? Y ella no había dicho nada, o sea, no dejó dicho nada, no dio ninguna explicación ni nada. Ay, hermana, pues ándale que indagando, preguntando e investigando. Ya sabes que cuando uno pues investiga, pues encuentra, ¿no? Encuentra. Pues nos enteramos que efectivamente Marisol, la esposa de mi papá, se había ido con mi hermano y que efectivamente ellos tenían sus cosas que ver. Ay, pues imagínate que se entera mi cuñada, hermana, y cuando se entera mi cuñada fue tanta la impresión y tanto el coraje y tanto lo malo que ella estuvo pasando en ese momento por enterarse que mi hermano la estaba engañando con mi madrastra, que ella lamentablemente perdió a su bebé. Pues cuando mi papá se entera, hermana, mi papá cayó en una depresión terrible. Primero, pues obviamente pues le reclamó, ¿no? La corrió. Mi papá cayó en una depresión tan fea, pero tan fea, que casualmente 2 días antes de mi cumpleaños, mi papá falleció por esa depresión. Lo más extraño de todo esto es que mi papá falleció un 6 de agosto del 2023 y mi mamá un 6 de agosto del 2014. Cuando mi hermano se entera que mi papá había fallecido, ¿sabes qué hizo? Fue a reclamar la herencia. Eso es lo que le importaba a este infeliz. Pero ¿qué crees? Que mi papá había dejado todo, absolutamente todo, a mi nombre. Mi hermano se quedó sin nada. Sin nada. Su esposa le pidió el divorcio, se divorciaron. La bebé que tenían, pues la custodia quedó para mi cuñada. Marisol fue a rogarme para pedirme perdón, pero yo nunca la voy a perdonar. Porque si de algo estoy segura, es que además de la depresión, porque mi papá se desvivió. Mi papá se desvivió porque ya no soportaba tanta la tristeza. Eso fue culpa de Marisol. Y nunca, hermana, pero nunca se lo voy a perdonar.
Mayo 2024, bueno, ya estamos a junio, pero yo sigo en terapia tratando de sanar todo. Me quedé sin mi mamá y me quedé sin mi papá. Estoy tratando de sobrellevar todo esto con mucha terapia. Mi cuñada, gracias a Dios, sigue apoyándome, está conmigo como siempre, no me suelta, no me deja, junto con mi sobrinita de 3 años. Yo sé que esta historia no tiene un final feliz, pero si de algo estoy agradecida es que mi hermano se haya casado con una mujer como mi cuñada, porque de verdad yo en este mundo a la única persona que tengo es a ella, y gracias a Dios que mi hermano lo único bueno que me dejó él es a ella. Y por último quiero pedirles un consejo a todas las que están viendo este video. ¿Qué debo hacer? ¿Perdono a mi madrastra o mejor así lo dejo?